Sí, buenas tardes. Hoy tenemos acá en cabina al doctor Edgar Ruiz para que nos converse un momentito sobre un tema tan importante, de tanta actualidad y de tanta controversia aquí en la sociedad guatemalteca, como lo es el aborto. Su área de trabajo es más que el área, es más que todo en el área de Sololá. Entonces quisiéramos saber más o menos cómo toman las personas de allá la palabra aborto, qué enfoque le dan, o la sociedad, cómo se expresa cuando alguien menciona aborto. Sí, bueno, buenas tardes. Normalmente pues es un tema un poquito controversial. El aborto, pues desde el punto de vista médico podemos tomar como una pérdida de un producto del embarazo que va a depender, dependiendo de la legislación de cada país, si es legal o no es legal y el tiempo de embarazo que tenga pues la paciente, ¿verdad? Hablamos de varios tipos solo para tener un marco un poquito informativo de los abortos, los que son inducidos, que es un tema totalmente aparte, y los abortos que son espontáneos, que se dan por algún tipo de problema que pueda producir el embarazo, anomalías que tenga el embrión, etcétera. Cuando nosotros hablamos especialmente en el área rural de este tema, pues es un poquito pues impactante para este tipo de población. Recordemos que la cosmovisión maya pues quizá no tiene como tanta tendencia religiosa. Actualmente pues hay ya cierto tipo de mezcla de tendencias. Sin embargo, ellos lo ven de una manera un poquito menos, como dijéramos, controversial versus la sociedad que estamos actualmente acostumbrados a tratar en partes pues ya en la metrópoli. Es diverso el tema y el abordaje. Normalmente recordemos que hoy por hoy los embarazos no deseados son un tema de salud pública. Los embarazos en adolescentes son otro tema de salud pública. La educación sexual realmente son problemas que agobian. Es por eso que nosotros acá en Guatemala tenemos un alto índice, especialmente casi que un tipo de epidemia que se está dando del aumento del embarazo en los adolescentes. Últimamente hemos visto eso en los noticiarios también. Y todo ello obedece a una falta de educación sexual que tiene raíces pues amplias que podemos hablar acerca desde la falta de educación, nivel socioeconómico. Recordemos que las costumbres de nuestros pueblos es, por ejemplo, que las familias entregan a las niñas, a las otras familias interesadas que tienen sus hijos varones. A veces se dan un dote, hoy no creo que ya no se acostumbra tanto, pero por lo general, por cuestión de cultura, las niñas de 13 o 14 años ya comienzan con embarazos. O no sé qué estadísticas estarán manejando ahorita o qué datos tendrán ahorita, o cuáles son los indicadores etarios que hay, por ejemplo, en este tipo de poblaciones. Otro es, por ejemplo, el castigo que se recibe cuando una niña es violada y, por ejemplo, ¿qué hace la familia? Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en el área de Chichicastenango, en el tiempo de la guerra, las violaciones continuadas contra las mujeres era tan frecuente y con tanta problemática que incluso las niñas de 11 o 12 años que me tocó a mí ver en el centro de salud de Chichicastenango, ya con embarazos. ¿Qué fue de ellas? No se sabe. Algunos relatan que murieron en el transcurso del embarazo, otros que no fueron atendidas, otros que fueron expulsadas de la comunidad porque llevaban el pecado, supuestamente, así les llamaban ellos, el pecado, y entonces fueron desechadas por la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con estas niñas, por ejemplo? La parte esencial, ¿qué pasa con estas niñas que son violadas o qué datos se manejan a ese nivel ahí en esas comunidades? Yo desconozco actualmente. Entonces es un tema bastante controversial. Recordemos que hoy por hoy, hablando del tema específico de abuso sexual y que se da mucho en menores, obedece en el área rural especialmente a la pobreza y al hacinamiento. O sea, mucho en las áreas rurales en donde en una casa recordemos que vive el tío, los primos, en un cuarto están las niñas, los niños. Actualmente que ha aumentado la estadística de abuso también a niños varones, ¿verdad? Entonces
recordemos que casi entre el 70 y el 80% de los abusos que se dan menores es por una persona conocida y la mayoría de veces son familiares. Realmente no tenemos una estadística real de cuánto índice de abuso tenemos en menores, especialmente en el área rural, porque esto se subregistra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, pues el temor, uno, de los niños, porque normalmente siempre están amenazados y como es alguien conocido, se maneja a base de chantajes. Dos, al momento en que se logra enterar la familia, pues es algo pues bien difícil porque normalmente pues tienden a proteger también al otro familiar, el miedo a ser escuchados en la comunidad, ¿verdad? Porque esto crea ya un estigma, crea ya una tendencia de rechazo. Ahí va la niña violada, ahí va la niña maltratada. Entonces realmente este tipo de casos llegan muy pocos al consultorio y mucho menos a los centros institucionales y nacionales en donde no se tiene actualmente un adecuado servicio en cuanto al tratamiento integral. El tratamiento integral de un niño, una niña, un adolescente que ha sido abusado, pues idealmente lo primero que tenemos que evitar son los embarazos no deseados y aquí podemos hablar de un tema, por ejemplo, si con la educación sexual pues se supiera del uso de la píldora del día siguiente, ¿qué es lo ideal? Al momento de tener un evento de un abuso sexual, una violación, acudir inmediatamente, idealmente donde hay un centro como un ministerio público, un hospital nacional, una clínica, pues nosotros hacemos la evaluación, tomamos las muestras, tomamos toda la historia clínica, se refiere al Ministerio Público, se hacen las investigaciones, se pone la denuncia y se le da el tratamiento integral. El tratamiento integral debería incluir una psicóloga que le dé el apoyo emocional y el tratamiento desde el punto de vista clínico y ginecológico pues debe ser reparación de lesiones que estén sangrando, que no comprometan la vida de la paciente y dos, tratamiento profiláctico preventivo de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Donde se da ya, nosotros normalmente manejamos ya un kit donde tenemos varias dosis de tabletas que van a ser utilizadas específicamente para la prevención de enfermedades antirretrovirales, especialmente esto pensando en VIH y la anticoncepción de emergencia, que hoy por hoy es pues una tabletita que sea dentro de las primeras 72 horas que haya sucedido el abuso. Entonces con eso evitamos infecciones, transmisión de VIH si en dado caso fuera y embarazos no deseados. Entonces recomendación pues es de que a la más mínima sospecha o confirmación del abuso y si ese es por primera vez el abuso, inmediatamente consultar. Ahora, una cosa interesante, ¿el Estado cumple con este tipo de ayuda o de colaboración o la obligación que tiene el Estado? Pues sería lo ideal, sin embargo, en la mayoría de hospitales nacionales sí se maneja lo que es el kit de emergencia, la toma de antirretrovirales, la anticoncepción de emergencia. Lo que no se tiene es el espacio de manejo integral de la paciente, que debe ser un espacio privado donde llegue la terapista, la psicóloga, el médico y que sea un espacio aislado en donde la paciente no se sobrevictimice. Porque ¿qué es lo que pasa? Llega y desde que llega el policía ya sabe que viene porque los bomberos avisaron que venía una paciente violada. Ya entra desde el policía, le toma los datos, ya las enfermeras ahí viene la violada, después llegan dependiendo del tipo de hospital, en los médicos, los estudiantes, ahí está la paciente violada, ahí está la paciente violada, el ministerio público, el programa con el que cuente cada hospital, llegan cuando tienen tiempo, que normalmente si es en la noche llegan hasta el día siguiente, entonces la paciente largas horas de evolución en una camilla expuesta con todo público, donde ya se le tacha de la paciente violada, entonces realmente no se cubre o no se cuenta con un espacio para el manejo integral que debería ser ¿verdad? Con mucha discreción y la capacidad de que la paciente no sea sobrevictimizada. Digamos, existen algunos datos, no los tengo muy claros ahorita, pero en países donde se ha legislado en favor del aborto, la disminución o prevalencia de enfermedades maternas, por ejemplo, y la mortalidad se ha reducido en las madres enormemente.
al igual que digamos, el tratamiento integral que se le da a las pacientes que han tenido este tipo de problemas, pues se da y ya no es una ilegalidad, ya no es aquello que va a entrar el Ministerio Público o algún otro tipo de autoridades tratando de investigar más de lo que deben, pues, o sea, más por morbo que por otra cosa. Entonces, ¿hay alguna propuesta o te has enterado de alguna propuesta por parte de aquí en Guatemala, por parte del Congreso, o algunas personas interesadas, por ejemplo, en esto? Porque el movimiento feminista sí propulgan porque se legalice el aborto en Guatemala. Pero te digo, alguna comparación, no sé, podríamos decir más o menos cuántas muertes se dan en Guatemala por un aborto mal inducido o mal hecho, y que es comparado con otros tipos de, como Uruguay, por ejemplo, Argentina o Venezuela, o ya no digamos Cuba, que va mucho más adelante, ¿no? Pues realmente datos no podría tener ahorita en la mente. Sin embargo, acá en Guatemala, de las muertes de mujeres debidas a causas de embarazo, parto y puerperio, los abortos clandestinos ocupan la cuarta causa de muerte de mujeres. Inclusive ahora algunos de los suicidios pues también ya se toman como causas de muerte materna, porque se ha dado, ¿verdad?, de esos embarazos no deseados, y que pues la paciente pues toma decisiones sin ningún tipo de asesoramiento y apoyo. Entonces sabemos que aquí en Guatemala pues no es legal. Realmente veo muy alejado el hecho de que se pueda hacer una reforma. Recordemos que aquí en Guatemala es por el tipo de país donde estamos en vías de desarrollo, las políticas y la religión que tiene mucho que ver. Entonces creo que va a ser muy difícil. Acá en Guatemala únicamente establecido por la ley es el aborto terapéutico, que contempla pues cuando la vida de la madre pues se pone en peligro. Otros países desarrollados pues en la mayoría de los lugares pues está totalmente legalizado. Cuba, como habíamos dicho, ¿verdad?, en donde manejan quizá los mejores indicadores a nivel de América Latina. Sin embargo, estadísticamente no podríamos hacer la comparación ahora porque no tengo los datos en mente, pero sí sabemos que los abortos en situaciones de riesgo clandestinos ocupan la cuarta causa de muerte debida a embarazo, parto, puerperio. Sí, las manifestaciones que se dan aquí en Guatemala, por ejemplo, en pro del aborto, la verdad que no tienen cabida en gran parte de la sociedad, precisamente por las cuestiones religiosas, esos tabúes. No estoy hablando solo de los católicos, también de los evangélicos y cualquier tipo de secta religiosa que exista. Entonces nos topamos a veces con cosas que se pueden prevenir, lesiones que se pueden producir, que incluso dejan a la mujer infértil, digamos, paran a veces quitándole su matriz o útero, pues minimos la infección y todo lo demás, aparte de que el producto pues a veces no sale completo. Es un gran problema, ¿no?, de salubridad. ¿Algún consejo para las para el Estado, que es difícil que nos escuchen, pero de todos modos, porque aquí se debe promulgar por una educación sexual desde la preprimaria hasta el área universitaria, pero también debe ser laica, porque si no somos laicos, los preceptos religiosos ya entran en este campo e impiden ver, nos tapan en el horizonte, caemos en un problema de ocultar, de evadir, de decir esto es pecado, esto es un asesinato y todo lo demás, cuando en realidad no es así, porque recordemos que un hijo no deseado es un delincuente en potencia. Eso es más que visto. Pues definitivamente aquí el consejo es introducir lo que es la educación sexual. Yo creo que la educación sexual es parte imprescindible, y el uso de métodos anticonceptivos. Si se tuviera una clase de sexualidad, educación sexual desde el inicio del colegio inclusive, ¿verdad?, donde se conozcan las partes, el riesgo de embarazo, el fácil acceso a los métodos de planificación, entonces creo que sería otra realidad.
¿verdad? El otro consejo es de que tengamos adecuados centros de atención, ¿verdad? Esto es muy especial en casos de víctima de abuso sexual, para evitar también este tipo de embarazo no deseado. Recordemos que también un embarazo en adolescente ya nos convierte en un embarazo de alto riesgo. Entonces, básicamente por ahí iría desde reformar el inicio de la educación sexual en los niños y el fácil acceso a los métodos de planificación. Y pues definitivamente ahí sí que la educación también en la familia. Yo creo que la familia, los padres y la observación de conductas de los hijos, ¿verdad? Yo creo que todo parte integral de la educación también tiene que ver los padres y la integración familiar, ¿verdad? O sea que la clave de todo esto es educación. Educación y el Estado está obligado a brindarla. Y espero pues que nosotros que tenemos un poquito de formación académica acá, pues actuemos también y siempre en beneficio de estas personas que por aquel motivo no pudieron acudir a la escuela. Pero hay que decirles cómo evitar, cómo sentirse cuando se sienten amenazados, qué es lo que, algunos factores de amenaza, ¿no? Así que gracias, doctor Edgar Ruiz, ginecólogo especialista. Gracias por la entrevista. Bueno,